A veces, mis amados hermanos y hermanas, nos enfrentamos a tareas que parecen imposibles, que parecen demasiado difíciles, demasiado fuertes para nosotros superarlos. Esos momentos de la vida que cada uno de nosotros enfrenta, donde parece que tal vez no hay camino, no hay solución o no hay salida. En esos momentos difíciles, el Señor nos manda aguantar, tener fe. Es aquí, realmente, en esos momentos en que nuestro testimonio es puesto a prueba, que es necesaria la fe verdadera en Jesucristo. Es donde más necesitamos de esa fe para poder salir adelante. Cuando todos los caminos se cierran, hermanos y hermanas, el Señor, de acuerdo a su voluntad y en su tiempo, ha preparado un camino de salida para cada uno de nosotros. En Éxodo 14 justamente encontramos esto. Los israelitas se enfrentan a una situación imposible. Tal vez algunos de nosotros de una u otra manera nos hemos enfrentado a situaciones particularmente parecidas. ¿Qué haremos? El Mar Rojo, los ejércitos egipcios, que esta vez no volvían para esclavizarlos, volvían para asesinarlos, para matarlos. No era solo en este momento su libertad la que estaba en juego o la que los afligía, era su propia vida la que estaba en riesgo, la que corría peligro. Ahora, volvemos a esto que también hemos visto en la clase de Ven, Sígueme. Estamos nosotros, por un lado, que conocemos el final de la historia, sabemos cómo termina, pero están ellos. Ellos no sabían qué iba a pasar y no tenían a dónde ir, a dónde esconderse o a dónde escaparse. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel nos representa a nosotros mismos cuando nos sentimos sin salida, sin escape, sin una salvación a la mano? Y es que la situación de Israel era sumamente aterradora. Hordas de un ejército sanguinario acercándose, listo para empuñar sus espadas y cegar las vidas de ellos. Este realmente debió haber sido un momento de desesperación para Israel. Y cuando juzgamos la murmuración de ellos, debemos hacerlo con cautela, no diciendo que la murmuración es buena, pero sí pensando, nos podría pasar a nosotros. Entender a nuestros hermanos nos da la posibilidad de entender lo que el Señor quiere. El Señor manda. Y Moisés entonces levanta su vara. Y en el término de toda una noche, el Mar Rojo se divide y el pueblo de Israel puede pasar con las aguas como muro a su lado derecho y a su lado izquierdo. Lo que podría parecer totalmente absurdo en medio de una situación de dificultad. Mar enfrente, ejército atrás. Levanta tu vara, levanta tu mano y vamos a dividir este mar. Esto puede ser absurdo, Señor. ¿No hay otra posibilidad? ¿Esto será posible de hacer? Pero Moisés obedece. Y el pueblo de Israel, en medio de su temor, en medio de su desesperación, ejerce fe y empieza a entrar en el mar. Y al amanecer termina cruzándolo. Y ve cómo todo el ejército de Faraón es destruido. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor hace que los mares retrocedan. Por más fuerte que el viento sea, el Señor nos puede sacar de la tormenta. El Señor nos puede pasar al otro lado. Y ahora, el Señor hizo lo mismo en este ejemplo, en esta historia de nuestro pueblo de Israel. El Señor abrió el mar con un viento fuerte y cuando fue el momento cerró el mar y todos los enemigos de Israel fueron muertos. Aquí entonces hay una pregunta para nosotros, pero antes de la pregunta, mis amados hermanos, imaginémonos parados a la orilla del Mar Rojo, sin escapatoria, sin salida. ¿Tendríamos nosotros la fe para caminar en medio de un mar abierto que de repente se abre? Tal vez ese mar nos podría tragar también a nosotros, podríamos ahogarnos. Imaginémonos esto.
Ahora la pregunta: ¿habríamos tenido nosotros fe, al igual que el pueblo de Israel, para caminar en medio de este camino milagroso? ¿O habríamos dudado y habríamos desistido? ¿O mejor que nos quiten la vida en lugar de seguir adelante? Y otra pregunta que es muy importante hacernos aquí es: ¿cuánto tiempo los vientos sostendrían esas aguas? ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar en medio de la solución que el Señor da a nuestras vidas? ¿Podrá el Señor dar la solución a los problemas que tenemos? ¿Tendrá el poder para hacerlo? El pueblo de Israel es un ejemplo de fe en este sentido. Tuvieron la fe, caminaron, pasaron, y el Señor, por medio del viento, sostuvo las aguas, y cuando fue necesario, soltó las aguas, y sus enemigos fueron muertos. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, nosotros enfrentamos cosas imposibles, a veces desafíos y obstáculos que parecen insoportables. Solamente con nuestras fuerzas no podríamos hacerlo. Pero si el Señor está con nosotros, claro que podremos. Él mismo promete al pueblo de Israel y a nosotros: peleará nuestras batallas, y Él nos hará saber y le hará saber a todo el mundo que Él es, que Él vive, que Él es el Salvador. Ahora, tengamos esto como un testimonio. La mayoría de las veces el Señor puede y quiere socorrernos. Él abre cualquier mar que haya delante de nosotros. No importan los ejércitos, no importa el mar embravecido o no importa el viento huracanado. Él puede preparar una salida para que nosotros pasemos en medio de esas dificultades, como lo hizo con el pueblo de Israel. A veces, mis amados hermanos, la falta de fe y el desánimo evita que nosotros podamos enfrentar esas situaciones. El confiar en el Señor a veces se nos hace difícil porque vemos las cosas o las situaciones con nuestros ojos. Pero nosotros tenemos una guía constante, una luz constante. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros tenemos un profeta que nos puede guiar en el momento en que el Señor lo mande, que con sus palabras inspiradas nos indica el camino y nos ayuda a ser más semejantes a Cristo. Entonces aquí tenemos la situación particular. El pueblo de Israel, agua a la derecha y a la izquierda, en medio de un camino estrecho y difícil para pasar. También ellos tuvieron fe en el Señor y en su profeta y le siguieron. Y entonces, por otro lado, estamos nosotros, tal vez en una crisis, en una dificultad, en una aflicción, pero con fe en el Señor podemos ver que el camino es claro para nosotros y que podemos pasar por medio de él. Avanzar requiere mucha fe y confianza. Mis amados hermanos y hermanas, los milagros se dieron en el antiguo Israel y en nosotros, en nuestra vida, también se dan. Debemos tener confianza en que así sucederá. El Señor presentará las soluciones que sean necesarias para nuestra salvación, de acuerdo con su voluntad y en su tiempo. Ahora, si miramos hacia atrás, hacia el pasado, podemos recordar esta historia, pero si miramos hacia el presente, podemos recordar también y podemos ver en vivencia real el día de hoy que podemos pasar por cosas que parecen imposibles. Nuestra vida hoy muestra cómo el Señor prepara soluciones y nosotros tan solo tenemos que quedarnos quietos si el Señor lo manda o seguir adelante si es su voluntad. Si nosotros vemos nuestra vida hoy, muchas soluciones que en el pasado fueron difíciles, hoy parecerán sumamente sencillas para nosotros. Y en este caso, en esta historia especial, los israelitas no solo fueron librados de la muerte de sus agresores, sino que fueron librados para siempre de su esclavitud. De la misma manera, nosotros podemos pasar una aflicción momentánea, pero ser librados y limpios por siempre de nuestros pecados en la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Dios puede hacer lo mismo por nosotros. Por aterradora que sea la situación, por difícil que sea el momento que nosotros estemos viviendo, el Señor está ahí para abrir nuestros mares rojos,
para que nosotros podamos cruzar esos mares rojos que enfrentamos a diario en nuestras vidas.